En Bogotá, en el país y en el mundo, la paz no es solo una palabra, es una pregunta urgente. ¿Qué está pasando? Es el programa radial del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano, IPASUT. Un espacio para analizar lo que ocurre en nuestros territorios, los derechos humanos, la memoria, el género y la ciudadanía. Conversamos con investigadores, líderes sociales y voces expertas que piensan y construyen paz desde la academia y la vida cotidiana. Sintonízanos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de la Universidad Distrital. ¿Qué está pasando? Escuchar, pensar y dialogar también es construir paz. Cordial saludo a todos los que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y les doy la bienvenida a este espacio de investigación, de análisis, de reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa, igualmente por nuestro canal en YouTube. Les recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook, estamos como @ipasut, nuestra página web ipasut.distrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando, con Z en X y también en LinkedIn. Hoy presentamos nuestro tercer programa sobre el matadero distrital, realizado en articulación con la unidad de biblioteca de nuestra institución en el marco de esta importante conmemoración, cuyo evento se llevó a cabo a inicios de este mes, pero pues durante este año se van a realizar una serie de actividades y nosotros como Instituto de Paz también estamos dándole ese espacio en el dial de nuestra emisora y también en las redes sociales hablar sobre diferentes temáticas que tengan que ver con el matadero municipal. El tema de esta misión se llama Paiva entre el matadero y el horno crematorio, 100 años de memoria. Seguiremos hablando, como les decía, de este territorio lleno de historia como el lado Anilla de Paiva, un lugar que no solo albergó el matadero municipal, sino también un antiguo basurero y el histórico horno crematorio de basuras, símbolo de las políticas higienistas del siglo XX. Y bueno, para hablar sobre este tema tenemos a un invitado muy especial, se trata del profesor Frank Molano Camargo. Él es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Historia de la Universidad de los Andes, profesor titular del doctorado en Estudios Sociales y de la licenciatura en Ciencias Sociales, integrante del grupo de investigación Ecúmene de la Asociación Colombiana de Historiadores y de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, SOLCHA. Su campo de investigación, historia ambiental urbana, movimientos sociales e izquierdistas. Profesor Molano, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches. Sonia, muy buenas noches. Agradecer la invitación y extender el saludo tanto a la audiencia del programa, de la emisora, como a todo el personal del IPASUT que cumple una labor importantísima en nuestra universidad. Bueno, ya hemos tenido dos programas donde hemos hablado de la historia, pero esto es una historia muy grande, en donde convergen muchos factores del matadero distrital, de ese espacio tan importante hoy para la Universidad Distrital, para la comunidad de esa localidad donde se encuentra. Y queremos hoy tocar este tema. Muchas personas desconocen que este territorio estuvo relacionado también con el tema de basuras, con su gestionamiento aquí en Bogotá. ¿Cómo surge esta historia, profesor? Bueno, diremos que son historias conectadas globalmente. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, sobre todo en el mundo occidental, aparece y se consolida lo que llamamos la teoría higienista de la salud. La idea de que las enfermedades eran provocadas por bacterias. Se había descubierto la presencia de bacterias eh, que eran desconocidas porque no se habían podido observar y había creencias que llamaríamos las creencias miasmáticas, que los olores per se eran los causantes, los malos olores eran los causantes de la enfermedad. Cuando Koch y Pasteur inventan los mecanismos, las tecnologías para
dar cuenta de ese mundo microscópico, entonces se asocia que efectivamente son las bacterias las que causan enfermedades. Y las bacterias transportadas en las patas de las moscas. Entonces se crea una nueva alarma. Cuando yo miro archivos históricos, las moscas no aparecen en el siglo XIX como un problema, ¿no? Ujú. Nadie las ve, existen, pero no son registradas. No obstante, cuando se sabe que en sus patas van bacterias que pueden enfermar, viene toda una alarma, ya menos por los malos olores, pero más por la presencia de moscas en la ciudad. Y los focos productores de bacterias y de moscas que transportan bacterias son los lugares de acumulación de desechos, son los basureros de la ciudad. Y entonces se considera que una solución definitiva al problema de la mala calidad de la higiene urbana es quemar las basuras. Y eso ocurre en el mundo, eso ocurre en Europa, en Estados Unidos, en Turquía, en las ciudades más conectadas al mundo capitalista occidental. Y pues Colombia no va a ser ni América Latina una excepción, sino que aquí también surge la preocupación, ¿no? A finales del siglo XIX se ha inventado una nueva tecnología que son los hornos incineradores en Alemania y en Italia. Y la idea de que el fuego purifica la calidad del ambiente, destruyendo la amenaza. Entonces se empiezan a hacer exploraciones. Esto implica un diseño de ingeniería y también un diseño urbanístico. A finales del siglo XIX se plantea, hay que crear un horno crematorio, pero no hay recursos, no se cuenta con los ingenieros, el desarrollo tecnológico es muy incipiente, y entonces se acude a quemar con petróleo la gasolina. En Bogotá tendremos que basureros de la ciudad, como el basurero de donde hoy está el barrio El Quiroga, que era el principal basurero, al finalizar el siglo XIX, se empezó a quemar la basura con petróleo para matar las moscas, para evitar la proliferación de la enfermedad. Y sobre esta idea de que hay que quemar la basura, claro que va en contravía de otros usos de la basura, ¿no? Que la basura se estaba utilizando como abono para los campesinos, la basura urbana en todo el mundo también se usó como abono, eh, pese a sus malos olores, a basura en descomposición, pero los campesinos usaban la basura, venían a la ciudad y se llevaban las basuras que eran orgánicas sobre todo. Pero para las autoridades de salud consideran que eso es una atrocidad urbana y que lo que hay que hacer es desaparecer la basura mediante la incineración. Y así surge todo un debate en 1910, 15, 20, de que la ciudad necesita ponerse al día en las nuevas tecnologías globales. Y ahí surge la idea del horno crematorio. Ujú. Se piensan dos hornos crematorios. Tenemos dos grandes basureros, uno al sur, que es el actual barrio El Quiroga, y estaba desarrollándose la ciudad hacia el norte, lo que conocemos como Teusaquillo y Chapinero, que tenían un basurero en lo que hoy día es el estadio Nemesio el Campín. Mm. El- el- Ahí queda el basurero de Chapinero digamos, del norte de ese momento. Y ahí se piensa construir también un horno crematorio, pero esto implicaba recursos, plata, y al final la ciudad se decanta por el occidente, que para esa época la ciudad llegaba apenas hasta la actual calle 13 y había Avenida Caracas actual, y había un barrio obrero muy alejado hacia el occidente que era el barrio Ricaurte. Y de ahí para abajo había humedales y potreros, y entonces se dice hacia allá, hacia el occidente, eh, queda muy bien esta idea, porque hacia allá se va a colocar lo que la ciudad no quiere ver, ¿no? Un sistema carcelario inicial, correccionales, obviamente no querían ver el sacrificio de reses que se hacía en San Victorino, se hacía en la calle, y entonces también se diseña que debe haber un sistema moderno de eh, de sacrificio de reses, el matadero municipal. Y entonces en ese predio se dice, aquí se va a instalar. Y entonces se inició por la construcción de la chimenea que todavía está, ¿no?
Ujú. Pero así surge la idea de la cremación y del horno crematorio. Bueno, hablemos justamente de ese horno crematorio de Paiva, de la necesidad que usted ya nos ha hecho una introducción de por qué se construyó este horno crematorio. Entonces, hablemos de esa historia puntual del horno crematorio. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuánta plata se invirtió si tiene ese dato? ¿Quiénes intervinieron en esa construcción del horno crematorio? Tiene varios momentos. Lo primero que se construye es la chimenea. La chimenea, de hecho, hoy conmemoraríamos este año los 100 años de la chimenea también. Ujú. Realmente es la chimenea lo que aparece, ¿no? Eh, y construir la chimenea va a llevar varios años, tienen que traer ingenieros europeos para estas usinas, que al tiempo que se construyen las chimeneas en Buenos Aires, y aquí es simultáneo, es por la misma época. Sino que en Buenos Aires se construyen como 4 hornos crematorios, pero lo primero que se hace es crear la chimenea. La chimenea es diseñada por ingenieros italianos. De hecho, hay una fotografía del gran fotógrafo bogotano, Cuellar, que le toma la fotografía y le llama a eso el horno crematorio. Pero esa es la primera parte, ¿no? Y todo está a cargo, claro, es ingeniería europea, mano de obra bogotana, porque aún no ha surgido en forma la ingeniería. Los materiales del horno crematorio son los materiales de la Sabana de Bogotá. Entonces tenemos, por un lado, pedernales, y por el otro lado, ladrillo, de alta cocción, pero internamente, como pasa con las chimeneas de las casas de calefacción, tiene que estar cubierto de cerámica para que el calor sea mucho más fuerte y no haga grietas. Eso es lo primero. Y entonces vienen problemas de financiamiento. Se inaugura la chimenea en el año 26, pero demora 10 años en construir el resto del sistema de cremación. Eh, ¿Por qué razón? Porque hay crisis en Bogotá a finales de la década del 30, hay crisis política, económica, hay una movilización popular contra los gobiernos conservadores que habían estado 50 años, y todo eso entorpece, hay demasiada inestabilidad política y administrativa, y entonces se aplaza por un tiempo, queda la chimenea y se va construyendo alrededor el edificio del horno, perdón, del matadero municipal. Pero siempre en la perspectiva de que la ciudad requiere modernización, y el horno crematorio, que es lo que está, cuando uno mira la prensa, es lo que está en boga. De hecho, hacen visita a los periodistas, hay varios reportajes de los años 30, dicen que esta es la chimenea más alta de América Latina, se ve de todo Bogotá entonces, y se mira que esa usina, esa columna, va a traer progreso de muchas maneras, porque también se proyecta que va a generar energía eléctrica, y que el tranvía que acaba de llegar hasta Paiva va a ser alimentado con el calor que se desprende, con la energía calórica. Entonces hay toda una expectativa, pero esto se demora, asumen los gobiernos liberales, y hacia el año 34, cerquita a la fundación, al cuarto centenario de la fundación de Bogotá, entonces se empieza que Bogotá necesita mucha modernidad, y se contrata a una firma italiana en Italia se compran ya toda la maquinaria del oro, que es una banda transportadora. eh, los costos yo he tratado de mirarlos. No tengo en el momento el costo. Sé que esto fue posible, entre otras cosas, tanto la construcción de la chimenea como del horno, con un mecanismo de financiamiento del Estado colombiano y de las alcaldías, que es la deuda externa. Este es un periodo de auge de exportaciones de café, entonces Colombia tiene capacidad de endeudamiento. Tanto la construcción de la chimenea del matadero municipal como del horno va a ser producto de créditos,
con la banca norteamericana principalmente. Eh, pero este es el proceso, ¿no? Entonces tenemos, es un ensamblaje, hay una maquinaria que recibe la basura de la ciudad, se transporta para una banda, se va separando aquello que podría ser útil, chatarra metálica, de pronto papel de la época, y la mayoría que son residuos orgánicos, huesos de comida, algo de maderas inservibles, aún apareció el plástico, entonces eso iría hacia el horno. Se fija como fecha de inauguración ya de todo el sistema el año 34. Se hace una prueba en febrero del año 1934 y resulta que el calor desprendido inicialmente fractura la chimenea. Entonces, demoran 2 años en poder eh, arreglar. De hecho, yo he discutido con historiadores que dicen, no, nunca hubo horno, pero sí entra a funcionar sin que logre resolver el problema de que toda la basura se incinera. Pero esto es interesante porque va conectando otros ensamblajes. Claro. El horno es en su época sinónimo de modernización, ¿cierto? Es maquinaria internacional que funciona industrialmente, pero está conectado con dos nuevos sistemas. Antes, la recolección de la basura de las calles se hacía con lo que se llamaba en el lenguaje de la época la tracción de sangre. Y era que eran mulas de la ciudad, propiedad de la ciudad, o alquiladas por el municipio, que tiraban carretas, y obreros que eran del municipio y recogían la basura y la llevaban a los botaderos, a donde llegaban campesinos a llevarse lo que les servía como abono. Y entonces también tenemos un periodo en el que hay una transición en la locomoción urbana, y entonces van a aparecer dos cosas nuevas. Por un lado, los carros movidos por combustible, por gasolina o por diésel, y entonces que desaparezcan las mulas, también se ve como tremendo. Y el segundo elemento es que aparece la pavimentación de las calles, aparece el concreto, o sea, porque también es una innovación, no solamente para el horno, sino para toda la ciudad. Desplaza el viejo adobe, el barro, y ahora es barro cocido a altas temperaturas, eh, y también son rocas fundidas para producir concreto y el cemento. Entonces, estos elementos carros mecanizados, ya no mulas, transporte se pensaba que iba a ser mucho más frecuente. Y de hecho, obviamente, si uno piensa en la ciudad de los años 30 40, pues lo que estaba pavimentado era muy poquito, a donde podían circular los carros, porque el resto eran las lomas o los barrios que quedaban después del río Fucha, a donde no había puentes suficientes, y entonces allá se seguía haciendo la recolección de la forma tradicional. Fue una parte de la ciudad la que se benefició de esto. Digamos que diría que ese es como el segundo momento de lo que ocurre, ¿no? Son una expectativa muy grande, furor urbano de la modernización. Se empezó esto ya con el horno y con la chimenea. ¿Y cuál fue el cambio que hubo realmente? O sea, cuál fue, digamos, ya nos dijo un primer momento y ya después, ¿qué fue lo que pasó, sí, en Bogotá frente a este horno y cómo cambió la vida de los bogotanos enfocado en el tema de basuras? Ya. El horno al fin y al cabo funcionó, pero la ciudad fue creciendo y la cantidad de basura no dejó de parar. Y entonces los carros de tracción mecánica y de gasolina recogían sobre todo la parte del centro y la parte de Chapinero, que la llevaban al horno. Digamos, casi el 40% se cremaba. El resto de la basura se siguió enterrando y con el resto de la basura se fue haciendo suelo urbano.
Entonces, gran parte del sur y gran parte del norte fueron, los antiguos humedales fueron rellenados con una mezcla de basura y escombros. Eh, y entonces, por ejemplo, tendríamos que decir que ¿a dónde fueron a parar los residuos del 9 de abril? O sea, no dice, fueron miles de toneladas de edificios y casas destruidas, pues se usaron para rellenar suelos y para hacer suelos urbanos donde se construyeron después barrios que hoy están todavía. Eh, y una parte importante siguió siendo utilizada por campesinos de la sabana hasta los años 70, ¿no? Eh, y entonces lo que mostraba esto es que la ciudad hubiera requerido, aunque nunca ocurre como uno, como hoy pensaríamos que debería haber ocurrido, la ciudad tenía su ideal de que todo tenía que cremarse. Siempre estuvo en el debate en el Consejo Municipal y en los ingenieros y en las autoridades sanitarias que había que hacer más hornos, pero no había plata, no había recursos. Y la ciudad crecía y producía más basuras, entonces tenía que operarse de la forma convencional. Se intentó, eh, bueno, y aquí tengo que decir algo, y es que la cremación funcionaba, pero con dificultades. ¿Por qué razón? Porque, y esto tiene que ver con las adaptaciones tecnológicas en contextos, o sea, una tecnología creada en el norte global, Europa, tiene contextos de residuos muy distintos a los nuestros. Predomina los materiales más secos, porque normalmente en los sistemas urbanos europeos los restos de comida van por las alcantarillas hacia los ríos. Aquí la basura no fluye, la basura doméstica, orgánica, no va por la alcantarilla como ocurre hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, que gran parte va por el sistema de desagüe, sino que aquí va a la calle. Y entonces nuestra basura es mucho más húmeda. Y esa diferencia, esa materialidad distinta del norte global acá, entonces hacía que la energía que requería el horno, energía eléctrica y energía de carbón, era demasiado alta, que fisuraba permanentemente la chimenea. Y, y esto hizo surgir dos debates importantes, dos debates ciudadanos. Uno, hubo un sector de opinión pública en los años 40 que consideró que era muy mal quemar lo orgánico, porque lo orgánico debería ser convertido en abono. Hay quejas de periodistas, hay quejas incluso de campesinos que cuestionan que por qué les quitan el abono y que no están de acuerdo con la política, que es una política no de Bogotá, es política global, una política global, ¿no? Está en el mundo. Eh, entonces ese es un primer elemento, no quemar la basura. Y lo otro es que se intenta que la poca energía que genere alimente, ya había dicho, el tranvía que sale de Paiva y ojalá todo el sistema eléctrico de la ciudad, pero no alcanza la energía. Entonces, el horno es un símbolo de modernidad, pero de una modernidad muy, muy colombiana, con muchas dificultades financieras, con permanentes fallos técnicos. Se daña, porque ¿cómo opera? Están las bandas, llega el camión, deposita la basura en un edificio que quedaba en la parte más suroccidental de Paiva. Ahí estaba el edificio en donde depositaban las basuras. Una banda transportadora llevaba los residuos y obreros separaban aquello que podía ser útil, papel, chatarra, y lo demás seguía por la banda transportadora y entraba por la parte inferior de la chimenea en donde estaban las calderas incineradoras. Era todo un sistema complejo, un edificio, una banda transportadora y las calderas incineradoras. Si fallaba, si se dañaba una pieza, había que esperar que fuera traída a Europa. Y entonces, digamos, es también un poco como, esto fueron desafíos tecnológicos e ingenieriles y también cómo se adapta a la ciencia. Eh, entonces, a veces se hacían repuestos criollos, pero duraban poco tiempo.
nuestro desarrollo industrial, tanto en electricidad como en metalmecánica, era muy incipiente y teníamos una gran dependencia de la maquinaria europea. Y entonces eso es una tecnología demasiado dependiente, que además opera en un contexto de unos residuos distintos. Es como un símbolo. Yo lo comparo mucho con el Transmilenio. Cuando aparece el Transmilenio a comienzos del año 2000, de la década del 2000, todo el mundo lo ve como una maravilla. Es importantísimo la experiencia de usar por tener una tarjeta en vez de pagar las monedas, toda esa experiencia urbana, y luego colapsa porque la ciudad cambia, porque la tecnología no logra dar cuenta de que es un sistema sociotécnico, no solamente tecnológico, son sistemas sociotécnicos y si se quiere sociotécnico-ambientales. Y entonces las tecnologías no son neutrales, sino que están sometidas a presiones sociales. Y la otra presión social, o sea, por un lado estaban los que decían no quemen lo orgánico, pero además la chimenea cuando funcionaba botaba cenizas que caían hacia el barrio obrero y hacia pobladores campesinos que tenían sus reses, y había enfermedad en reses y había molestia. En los archivos no da cuenta de enfermedades por ceniza, pero sí hay una molestia. Sí hay quejas ciudadanas de obreros, de familias obreras del barrio Recauco. Entonces, el horno va a tener como esas vicisitudes. Pero por eso digo que tenemos que pensar estas tecnologías como sistemas sociotécnicos. Son tecnologías en contextos sociales de relaciones de poder, de igualdad, desigualdad, no son neutrales para nada. Y tienen afectaciones ambientales y son generadores de conflicto. Y eso es lo interesante de pensar las tecnologías en redes sociotécnicas, más que como puros operadores mecánicos, sino que operan en contextos concretos, ¿no? Diría yo esto sobre ese punto. Profesor, hablemos de esa relación del matadero municipal con el horno crematorio, con el horno, porque obviamente el matadero respondió a muchas preocupaciones de las que usted nos está hablando ahora, también el tema de salud pública, el control sanitario de la carne, el crecimiento urbano, la modernización también de los servicios públicos en Bogotá, el transporte, en fin. Pero entonces, ¿cómo es esa relación para que los que nos están escuchando y siguiendo en redes entiendan, pero que tiene que ver el matadero con el horno? Pues tiene mucho que ver, ¿no? Sí, hay dos relaciones, una administrativa. Hasta hoy, las dependencias del aseo urbano que conectan lo que se considera desechos, cementerios, relleno sanitario y plazas de mercado. Ya no tenemos matadero municipal, pero bueno. Pero en los años 30 y 40, lo que se consideraba residuos de la ciudad, grandes generadores de residuos que eran los cementerios, el cementerio, tanto los del sur como el cementerio central, eh, la basura urbana y las plazas de mercado y el matadero, generadores de residuos. Y entonces se suponía que esos deberían estar lejos del espacio urbanizable, por fuera del espacio urbano, que se llamaba el cordón sanitario. El cordón sanitario llegaría hasta la actual carrera 30, hasta llegar al cordón sanitario. Entonces, lo que era residual debería estar fuera de ese cordón sanitario. ¿Por qué el matadero? Antes del matadero se quejaban muchísimo los habitantes y los periodistas y los médicos que los restos de las reses sacrificadas, elementos no utilizables, sangre, algunos intestinos, partes no utilizables, se arrojaban al río San Francisco y al río Fucha en grandes cantidades. Y como la ciudad se fue volviendo carnívora de res, eh, la cantidad de desechos era mayor. Y entonces el colocar el horno cerca al matadero implicaba también que residuos del sacrificio de reses, de animales, también se cremaba en el horno.
porque era gran cantidad. Una parte la compraba la gente, ¿no? Para hacer frituras, morcillas, todas estas cosas, incluso la sangre, pero no toda, no toda. La gran mayoría se terminaba, digamos, eh, cremando, se cremaba. Por eso el edificio de Paiva del Matadero está tan cerquita, conecta dos sistemas de residuo. El residuo generado por el matadero, incluyendo cueros. Algunos cueros se quemaban también ahí, otros sí eran industrializados. Entonces conecta los residuos del matadero orgánicos con los residuos de la ciudad orgánicos para incinerarse. Entonces esa es la conexión. Y puede que hoy se asocie consumo de carne como distinto a las basuras, pero es que es un matadero. Entonces, Ujú. el matadero lo que hace es traer las reses, todo un sistema racional, una arquitectura de sacrificio y de separación de aquellos elementos comercializables y los que no se comercializan y se producen en abundancia, que deben ser quemados. Cuernos, pezuñas, pelo, todo esto que no tenía un uso en ese momento, pues debería ser, en vez de arrojarlo al río, cremarlo. Por eso la conexión entre residuos. Administrativamente pertenecen a la misma dependencia, lo que llamaba el ramo de aseo de la ciudad. Y materialmente eran residuos que se creía que lo mejor era convertirlos en ceniza. Y obvio, también la ceniza, eso hay que decirlo, el horno crematorio producía un nuevo residuo, que eran las cenizas. Esas cenizas sí se vendían, también se vendían como abono. Entonces, hay que pensar un poco cómo operan los sistemas en la ciudad, porque la basura no desaparece, algo le pasa. Digamos, el residuo de la basura cremada, la ceniza, una parte quedaba en la atmósfera y caía a las casas, pero la gran cantidad se sacaba y se vendía por toneladas. Tenemos entonces una renta pequeñita incluso de la ciudad, del presupuesto de la ciudad, que era la venta de cenizas. ¿Para qué Claro, se usan las cenizas? Para agricultura. claro, como abono. Como abono, sí, claro, Sí, como abono. claro. Sí, claro, todo se tenía que aprovechar, ¿no? ¿Qué relación, profesor, existía entre entonces higiene, salud pública y control urbano en esa época? Y si podemos compararlo con esto, con estos tres elementos ahora. Claro, el higienismo y la idea de hacer de una ciudad sanitaria, una ciudad limpia, que está en las campañas de los alcaldes, de los políticos, implicaba también una mirada sobre la población, un símbolo no solamente de distinción, sino de acceso a la ciudadanía. Eh, y es el momento en que confluyen varios procesos de higiene, ¿no? O sea, la higiene no solamente es basuras. La higiene implica que la ciudad se dote también de un sistema que no tenía, que es el sistema de alcantarillado, porque los restos, las excrescencias humanas iban a la calle y el agua o los chulos o los cerdos urbanos se cargaban de. Entonces aparece el alcantarillado subterráneo, aparece la clorificación del agua, porque el agua no era del todo potable. Bueno, o por lo menos eso decían los médicos, que había que clorificar el agua. Y aparece la idea de que los pobres urbanos son la causa del malestar urbano, o sea, que la pobreza es sucia per se. Entonces hay una mirada policial sobre los pobres, los barrios pobres, eh, como barrios desaseados y la asociación que no ha desaparecido todavía entre desaseo, basura y delincuencia social. Entonces, barriadas populares como el famoso pasaje, el Paseo Bolívar, que quedaba donde hoy está la actual Macarena, la sede Macarena de la universidad, desde el Parque Nacional hasta la sede Macarena, hasta la subida a Monserrate, una gran barriada, considerada la barriada
más deplorable, más sucia, llena de delincuentes. Entonces, toda esta mirada es de control social, ¿no? La idea de que si el ciudadano es limpio, es buena persona, si el ciudadano se baña las manos, es mejor, tiene mejor calidad, y el que esté por fuera de eso está como en un estatus ciudadano más bajo. Y eso implica sincronizar tiempos urbanos y medidas urbanas. Entonces, la obligatoriedad en las escuelas de tener baños, letrinas, la obligatoriedad del ciudadano de sincronizarse con los tiempos de recolección de los carros del aseo, sea, que son ritmos que parecen hoy día bobos, pero que no fueron fáciles, porque no pasaba el carro sino una vez a la semana de determinadas horas, y a la gente se lo olvidaba, no tenía en cuenta qué día de la semana, y entonces acumulaban basuras y la gente la botaba a cualquier parte. Esos fueron sistemas que no podemos decir que son buenos o malos, no, sino que es cómo se sincroniza la multitud urbana, claro, con una mirada sobre los pobres, con la idea de orden urbano, que además se cumplió a medias, porque aún tenemos el problema de que los habitantes no hemos incorporado estas lógicas de cómo opera, cuáles son nuestros compromisos como ciudadanos, ¿no? O sea, pedimos que nos recojan la basura, pero uno ve al vecino que inexplicablemente por la noche saca su bolsa y va y la bota al parque, no la quiere tener en su casa, sino la deja en cualquier lado. Es decir, se demoró muchísimo el proceso de ciudadanización, y este es un asunto bien complicado, ¿no? Claro, mm, siempre la idea, y yo leo en los archivos la explicación de por qué la ciudad era tan sucia y sigue siendo sucia. En los años 30 y 40 se decía, es culpa de los pobres, de su ignorancia. Segundo, es culpa de los campesinos que están llegando por oleadas a la ciudad. Entonces, si los campesinos llegan y se decía además que los campesinos no eran ciudadanos y eran salvajes, que llegaban, y entonces había que civilizarlos para que contribuyeran con el orden urbano. Pero la explicación no solamente es esa, no es una falta de civilización o falta de cultura ciudadana, no también de las mismas condiciones técnicas de la ciudad, la dificultad de llevar el servicio de recolección hasta los barrios populares recién llegados, a donde no llegaba la... Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues sacaba en sus carretas y venía a donde creía que pasaban los camiones de la basura y dejaban la basura ahí. Pero son muchos factores, no solamente uno, el factor que siempre decimos, falta de cultura ciudadana, sino también es las propias capacidades, y la basura es tremendamente complicada, porque cuando hay basura en la ciudad, los políticos, la oposición, los ciudadanos, los periodistas culpan a los alcaldes. Entonces los alcaldes están sometidos y quieren desaparecer la basura de las calles, y la gente cree que si se desaparece de las calles se desapareció el problema. Entonces por eso el horno era una fórmula mágica, ¿no? Aquí se desaparece la basura, pero resulta que no. Y obviamente no se tenía en cuenta que la ciudad estaba creciendo poblacionalmente, pero que además la gente estaba consumiendo más cosas, tenía salarios, y entonces cuando uno tiene más ingresos compra más. Es toda una red muy compleja que no la puede resolver solamente la tecnología del horno crematorio, sino que son muchos factores que están entramados. Y obviamente esta idea de ciudad limpia, de campesino sucio y de pobre sucio antihigiénico, sirvió para gobernar la ciudad, ¿no? Las campañas de higiene en los colegios, la idea de que se decía, la ciudad limpia, el hogar limpio, la persona limpia, una sociedad moderna. Quien llega sucio a la escuela, su alma ya estará también sucia, y de pronto se nos desvía hacia la delincuencia, se vuelve una normal social. Y entonces todas estas medidas de corrección estaban articuladas a un ideal de que quememos la basura, limpiamos la ciudad, limpiamos la moral, limpiamos la conciencia y hacemos una sociedad más feliz. Pero pues no es tan fácil, realmente Y no era además tan eso no fácil. ha cambiado mucho, profe. Además, han cambiado Ujú, las tecnologías, ujú. pero nuestros repertorios culturales y políticos sobre el aseo están. Y también quisiera que habláramos, porque el horno tuvo otros usos políticos. Ujú.
Eh, el horno, al estar administrado por la dependencia de aseo, es decir, desde el finales del siglo XIX, la basura le pertenece al municipio. O sea, el municipio es el dueño de la basura, el Estado es el dueño de la basura. Y implica que tenga funcionarios, ya sea que vigilen o que hagan la operación de limpieza, que son funcionarios de la alcaldía o funcionarios estatales. Y esto tenía también un riesgo, y es que muchos alcaldes hicieron uso de esa fuerza laboral como fuerza política, en dos sentidos. Eran obreros muy humildes que su ingreso dependía de barrer la ciudad. Y entonces la obligación de respaldar incondicionalmente al partido de turno. Si la alcaldía era conservadora, el más fanático era el obrero del aseo, el que tenía con su familia que defender la alcaldía. Y esto permitió asuntos que sabemos que existieron, están en los registros y que hay que explorarlos mucho más. Por ejemplo, eh, 9 de abril del 48, una parte de personas fueron incineradas, cremadas sus cuerpos en el horno, ¿cierto? Eh, por la alcaldía del gobierno conservador. Y luego, en la dictadura de Rojas, en el año, lo que dura del 53 al 57, en ese periodo también eh, hay dos episodios que involucran a las dependencias de aseo de la ciudad y al horno crematorio. El primero es que eh, la Plaza de Toros de la Santa María va a ser escenario de de muchos acontecimientos políticos de la vida de la ciudad. En el año 56 hay una corrida de toros siempre iba el presidente y su familia a la corrida de toros. Eso ya se acabó, pero era un ritual, ¿no? O iba la figura máxima, entonces en el palco estaba el presidente, su familia y la población. Eran liberales, conservadores, una sociedad muy politizada. En Bogotá la gente estaba muy politizada. Y las corridas de toros, si eran organizadas por la alcaldía, pues invitaba a su gente. Y entonces, en una de las corridas del 56, va la oposición a Rojas, y ese día no va el general a la corrida de toros, sino va la hija, María Eugenia. María Eugenia chiflada, la chiflan, eh, y es como una demostración de desafecto al gobierno. Y entonces se enfurece a Rojas Pinilla, y le dice al alcalde: me organiza otra corrida de toros en 8 días. Y le ordena a los obreros del aseo que si llegan a chiflar a mi hija otra vez, se encarguen de castigar a los asistentes. Y les dan sus herramientas, palas, garrotes, los mandan a la corrida y efectivamente vuelven a chiflar. Y sabemos que ahí hubo una masacre en la Plaza de Toros, hay una masacre. Esos cuerpos de la masacre son incinerados, algunos de esos, en el horno crematorio. Entonces, tenemos incinerados del 9 de abril, incinerados es decir, los usos políticos de un espacio, ¿no? Un espacio O sea, donde... profe, eso es verídico, o sea, porque muchas veces dicen que son relatos urbanos, digamos, mitos o algo especulativo que pasaba, pero pues todo el mundo tiene entendido, la mayoría, no todo el mundo, la mayoría tiene entendido que en ese contexto de la violencia, de conflictividad política, el matadero municipal fue asociado simbólicamente con desapariciones, Sí, con sí, sí. ocultamiento de cadáveres, con esas prácticas violentas, pero también se dice que afirmar de manera categórica que se llevaron personas y las metían al horno, pues que eso requiere de mucho cuidado histórico, Sí. pero es verídico, No, es pasó. verídico, sí. Y de hecho, tanto en prensa, aunque hay época de censura, pero el tiempo se llama el intermedio y el espectador el meridiano. Ahí por lo menos aparecen que son llevados a indagatoria el personal del aseo.
y hay ahí todo, hay un registro en el que dicen, sí, dicen los obreros, ¿no? A nosotros nos dijeron que hiciéramos esto, pero no fuimos, no fuimos. El caso es que sí hay rastros de que eso ocurrió. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando cae la dictadura de Rojas en el 57, 58, y está el juicio a Rojas, hay una serie de atentados con bombas aquí en la ciudad. Y uno de esos atentados es al horno crematorio. Y ese ocurre en el año 58. A partir de ese momento eh, desaparece el horno, pero a mí me gusta esta parte porque eh, usualmente no tenemos conciencia de la existencia del horno en Paiva, pero no es gratuito, no es un olvido, sino que es intencional, es un olvido intencional, porque el horno se asoció a la dictadura, por lo que ocurrió en el Circo de Toros. Y entonces, cuando llegan los gobiernos del Frente Nacional y las alcaldías liberales y conservadoras, quieren borrar el pasado y una forma de borrar el pasado es acabar el horno. El horno puede haber seguido funcionando y mejorado, pero se asocia la cremación a la dictadura y a los militares, y entonces se cierra el horno y se modifica todo el sistema de aseo urbano. Solamente queda la chimenea. No, yo no sé a dónde fueron a parar supongo que lo chatarrizaron toda la estructura y eso es erradicado y las nuevas generaciones se empiezan a asociar, porque se asociaba más Paiva al horno, al Mm. matadero y al horno, pero luego de la conciencia de los bogotanos desaparece el horno, pero es una operación, si se quiere, cultural, ideológica, de cómo quitamos la herencia de la dictadura, nada que tenga que ver con la dictadura. eh, y el personal del aseo pasa a otra dependencia, hay toda una modificación y solo queda una chimenea que la gente la ve, pero no la logra conectar a un periodo del higienismo, de Mm. todo un proceso muy interesante, yo he investigado lo del horno, estoy trabajando todavía, quiero publicar más cosas sobre el horno, de todo esto que hemos hablado, porque sí me parece que es importante pensar la ciudad, su historia, los olvidos intencionales, cómo desaparecen infraestructuras, pero también qué nos dicen de lo que ha sido la ciudad y su historia. Y hoy resignificarlo también. Claro, y significarlo a propósito de que este año conmemoramos los 100 años del Matadero y que ese horno se encuentra ahí, hoy Biblioteca de la Universidad Distrital. Muy rápidamente, profesor Frank, hablemos un poco de la EDIS, de la Empresa Distrital de Servicios Públicos, ¿sí? Porque pues es una entidad que fue creada justamente para encargarse del aseo urbano y pues otros servicios relacionados con el tema de salubridad de la ciudad. Entonces, un poco también esa relación, ¿tuvo alguna relación también este inicio o esta creación de esta empresa, obviamente con el tema de las basuras y con el tema del urbano y de pronto con el tema del horno? Eh, eh, claro, esa parte de Paiva, se cierra el horno, ya no llegan basuras a incinerarse, desaparece la incineración de basuras, pero el espacio de lo que sería la parte sur de Paiva es el lugar donde van a estar la mayoría de carros del aseo. Después de la dictadura, viene una misión del Banco Mundial, el papá Enrique Peñalosa, que también se llama Enrique Peñalosa, y Luquín Currí hacen todo un proyecto que se llama Misión Colombia, Operación Colombia, y consideran que hay que crear unas empresas públicas no politizadas, sino técnicamente administrativas. Entonces, desaparece la dependencia, porque el aseo pertenecía a la Secretaría de Gobierno del municipio. Entonces se crea como una especie independiente llamada la Empresa Distrital de Servicios Públicos, que implica aseo, plazas, cementerios, esos tres elementos. Y la oficina central va a estar en Paiva. Ahí van a estar los archivos y ahí están los camiones. Y esa empresa tampoco funcionó como se pensó inicialmente, o sea, técnica y administrativa, porque estábamos en Frente Nacional, implicaba que los funcionarios y los obreros eran la mitad liberales y la mitad conservadores. Y esto era una empresa bipartidista y eso tuvo muchos problemas.
entre otras cosas, que dependía de la administración, quitar y poner cargos, hacer manejos financieros. eh, pero fue un momento desde el año 58, 59 hasta el año 94 estuvo la empresa estatal de servicios públicos, ¿no? Una empresa eh, que tiene mucho que ver con Paipa porque ahí funcionaron sus talleres principales y los parqueaderos. Era el lugar donde llegaban los llamados escobitas. Oigo, eso va a ser después que les ponen escobitas. En ese momento son obreros del aseo, llegan allá por sus carretillas, a manejar y se esparcen por la ciudad. Em, y entonces, esa relación de la EIS, de hecho, el profesor Carlos Reina encontró gran parte de los archivos de su investigación sobre la historia del matadero en los archivos que estaban en Costales, porque cuando se cierra la EIS, se privatiza, el archivo quedó allá botado en Costales. Afortunadamente recuperaron una parte y lo llevaron al archivo distrital, pero queda el registro, había una huella importante. La EDIS fue importante para la ciudad, sin duda. Todos tenemos, por lo menos la generación que está por los 50, los 60, reconoce ese periodo de la historia del aseo urbano y el papel de la EIS en las buenas y en las malas, ¿no? El escobita del barrio, la época de la Navidad, pero también los paros, porque eran obreros, tenían un sindicato demasiado fuerte y cuando hacían un paro lograban que la ciudad quedara, usaron la basura como un arma política porque lo peor que le podía pasar a un alcalde Mm, era basura. Sabemos lo que pasa. Cuando hay basura en la calle, eso es terrible, es absolutamente terrible. Entonces, con eso tumbaban y ponían alcaldes, eran una fuerza política muy importante, pero también uno tendría que decir que por esa vía mucha gente humilde se volvió funcionaria pública y tuvo un acceso a vivienda, trabajo, educación para sus hijos. Eh, de eso podríamos hablar después del papel de la isla. Tengo un capítulo de un libro sobre historia de la basura en Bogotá dedicado a los escobitas, claro. a Qué los fascinante, los que tuvimos la oportunidad de conocer esa, esa época en que llegaban a los barrios a llevar la basura, a barrer, el mismo uniforme, el sombrero que utilizaban, el uniforme color naranja, que no sé por qué era color naranja, profesor, sí, 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 usted sabe, pero era, sí, marcó una etapa muy importante para la ciudad en materia de desarrollo ambiental, sanitario, y bueno, que haya una empresa dedicada solo a eso. Profesor, antes de terminar, ¿cuál es el hallazgo histórico más sorprendente que encontró investigando este lugar? Usted nos ha dicho muchas cosas, ha habido mucha información al respecto, pero ¿cuál es ese hallazgo que usted dice, uy, qué sorpresa, no me lo esperaba? Sí, yo diría dos asuntos. Primero, tiene que ver con lo que yo decía, las adaptaciones tecnológicas de contextos culturales y técnicos y materiales distintos a contextos como el nuestro. Y esto ayuda a pensar que las tecnologías no son neutrales, sino que deben estar situadas, ¿no? Y reconocer los saberes propios locales, porque de hecho había ingenieros colombianos, poquitos, que tenían propuestas, pero se pensó que la empresa italiana era la mejor y resultó que eso tuvo muchos problemas. Y creo que es una lección histórica de la manera en que es necesario producir conocimiento propio, o por lo menos en diálogo entre la tecnología internacional y los saberes propios. Y eso aquí es clara la ruptura, si se quiere, epistemológica entre el saber nacional y la materialidad nacional y la tecnología importada. Y lo segundo, eh, y es que nos ayuda a pensar que las basuras no son solamente un material descartable, sino que son un agente importantísimo que tiene usos políticos, que tiene usos culturales y que la basura nos relaciona de una manera insospechada, ¿no? Porque nos conecta como habitantes de la ciudad, nos conecta como consumidores, nos conecta como productores de daños ambientales. Es un artefacto supremamente interesante
que hay que pensarlo y no simplemente decir, lo quiero lejos de mí, porque nunca ocurre, vuelve, vuelve No en hay que forma de otra desecharlo. versión. Sí, es imposible desechar. Y esa Ay, creencia, y lo encuentro entonces, es decir, nosotros tenemos una huella de la ciudad y una huella en la historia del aseo importantísima en Paiva, que está ahí y que nos dice lo que hemos sido. claro, claro, como decía en un principio, todo converge. Mire, todos esos factores que se desprenden del solo hecho de las basuras. Pues hoy recorrimos un capítulo poco conocido de Bogotá, un territorio donde se cruza la historia del abastecimiento alimentario, la gestión de las basuras, también la salud pública y la transformación urbana. El antiguo matadero distrital y el horno crematorio de Paiva son más que ruinas, o edificaciones, son memoria viva de una ciudad en constante transformación. Pues profesor, gracias por hacernos entender esto durante este espacio del programa de Eripasud que está pasando. Le agradecemos a usted, profesor Fran Molano, por acompañarnos el día de hoy. A ti, Sonia, muchísimas gracias por la invitación y a todos los colegas del IPASU.